de género al juzgar, qué estamos esperando, qué significa esto. Y bueno, y para respondernos esta pregunta, que puede ser muy simple, pero que conforme lo hemos visto en el desarrollo del diplomado y de las mesas y conferencias que hemos tenido aquí, no siempre resulta muy fácil cuando uno se acerca ya a los casos o cuando uno se acerca a las problemáticas. Y para esto invitamos en esta ocasión a la maestra Patricia Palacios y a la maestra Patsili Toledo, a quienes les daré la palabra por media hora cada una, y después haremos, como de costumbre, una ronda de preguntas y respuestas, tanto a las personas que se encuentran aquí como a las personas que estén en las casas de cultura, que por cierto no les di la bienvenida, y bueno, también sean bienvenidos. No traigo, se me olvidó imprimir, es la verdad, pero a veces para eso sirve el BlackBerry. Entonces, bueno, les voy a presentar a la maestra Patsili Toledo. Ella realizó estudios en Derecho en la Universidad de Chile, ha trabajado con diversas ONG feministas como La Morada, es abogada, profesora de Derecho y Género en la Universidad de Chile, ha realizado diversos cursos, cuenta con un curso de especialización en Londres sobre trata de mujeres, también ha cursado otros cursos regionales sobre derechos humanos y actualmente cursa el doctorado en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus publicaciones se encuentra Tipificar el feminicidio, comentarios sobre la ley número 20005 respecto de acoso sexual, publicado en el anuario de del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Patsili, tienes la palabra. Buenas tardes. Primero que todo, agradezco a Flaxo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Creo que ahora que nombrabas quienes organizaban me falta el Poder Judicial también. Bueno, ahora sí, completo los agradecimientos por permitirme estar aquí, por invitarme a participar de esta conferencia. Y también agradezco el margen que se nos ha dado a Patricia y a mí para presentar nuestras ponencias, como se señalaba antes, en el ámbito de la aplicación de criterios de género y derechos humanos, pudiendo elegir el área en la cual queríamos enfocar nuestra atención y el análisis. Y entonces, en mi caso, el definir en qué área o a qué área yo quería enfocarme o dirigirme, no ha sido muy difícil, porque desde que salí de la universidad, hace ya años, y comencé a litigar desde una organización feminista en casos, entre comillas, a favor de mujeres, mi trabajo y mi reflexión jurídica y política ha estado bastante centrada en violencia contra las mujeres, en sus múltiples manifestaciones y también en las formas en que los sistemas de justicia, y particularmente la justicia penal, responde o reacciona frente a estas formas de violencia. Y la violencia contra las mujeres sigue siendo hasta ahora una parte central de mi actividad como investigadora y como feminista también. Pero, y entonces aprovecho esta primera parte como más declarativa para hacer presente que mi intervención es en una triple calidad, es en una calidad de abogada, de investigadora y de feminista. Y no es lo mismo decir abogada e investigadora feminista, porque el feminista aquí no es un adjetivo frente a mi actividad de investigadora o de abogada, sino que es otro sustantivo que no solo es separado e independiente, sino que a veces, muchas veces está en conflicto con los otros, en particular con el de abogada. Entonces, entre abogada y feminista a veces se generan unos conflictos difícilmente conciliables, pero bueno, hay muchos conflictos con los que hay que aprender a vivir. Y bueno, entonces también creo que al abordar el tema de violencia contra las mujeres y justicia penal, o en forma más amplia, violencia de género y justicia penal, estamos hablando de una de las áreas en las que más fácilmente, probablemente para todas las personas que están aquí, podemos reconocer que es un área en donde, entre comillas, el enfoque de género, la perspectiva de género o la inclusión de consideraciones de género son imprescindibles.
Y eso es tanto porque se trata de violencia que es ejercida contra las mujeres, como por el hecho que subyacen a estos actos de violencia motivaciones de género. Pero sin embargo, y esto es una consideración un poco más general, me parece que es necesario que, a pesar de que ahora voy a hablar de violencia contra las mujeres y justicia penal, el análisis de género y la incorporación de consideraciones de género no solo se puede presentar en casos como estos, en donde las víctimas son mujeres o en donde los actos tienen un contenido de género tan claro como en el caso de la violencia, sino que siempre que se hace un análisis de la realidad, de cualquier realidad, es necesario tener en cuenta los elementos que hacen que esa realidad, que puede ser una realidad social, una realidad jurídica o cualquiera, sea experimentada de una forma diferente por las personas, incluyendo a quienes observan la realidad, de acuerdo a las construcciones sociales de género que determinan a unas y a otros. O sea, determinan tanto a quienes observamos la realidad, a quienes la juzgamos, entre comillas, sino también a quienes participamos en una determinada realidad. Entonces, mi intervención tiene por objeto aportar algunos elementos que contribuyan a la reflexión en la que ustedes ya están trabajando, y tengo que decir que, lamentablemente o afortunadamente, en mi intervención no van a encontrar unas reglas precisas que puedan seguirse y aplicarse a la diversidad de casos de violencia contra las mujeres que la justicia penal en particular tiene que conocer y resolver. Lamentable y felizmente también la realidad es muy compleja y por lo tanto no podemos reducir a algunas reglas demasiado simples, sino que más bien tenemos que pensar en criterios orientadores para ser capaces de adaptarnos a esa complejidad y entender cómo la violencia, en este caso la violencia contra las mujeres, en los contextos de justicia plantea desafíos particulares y propios. Entonces, para comenzar a enfocar en la justicia penal, a mí me parece que es imprescindible reconocer, antes que todo, cuál es el papel que la justicia penal ha tenido en relación a la violencia contra las mujeres. Y por eso me parece que el análisis histórico es importante para situarnos. Antes de pensar en los casos que nos llegan, antes de pensar en las leyes que queremos analizar y criticar, es necesario tener un análisis histórico mínimo que nos permite reconocer hoy, y especialmente seguro a quienes están participando de este diplomado, que los criterios, entre comillas, de género no solo han estado ausentes de la elaboración teórica y dogmática de la justicia penal, sino que más aún, esa elaboración se ha construido en gran medida bajo supuestos y con finalidades totalmente contrarias a los criterios de género de los que hablaremos. Sí. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que reconocer que el derecho penal y la construcción histórica del derecho penal muchas veces más cerca. Con esto quiero decir que la construcción histórica del derecho penal y de los sistemas de justicia penal muchas veces se ha inspirado en principios, muchas veces tácitos, que son totalmente contrarios a los que nosotros ahora estamos tratando de incorporar al hacer una reflexión desde consideraciones de género. Me parece que en ese sentido, si pensamos en las normas penales sobre violencia contra las mujeres y pensamos que las normas penales durante siglos lo que hacían, lejos de sancionar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, en la esfera doméstica o privada, lo que hacían era justificarla y regularla, si acaso. Poner como ciertos límites, y esto no solo las normas penales se combinaban con normas civiles, en que todo un sistema de, entre comillas, dominación que incluía la violencia en ciertos grados era tolerado jurídicamente. En el pasado, por ejemplo, las normas que sancionaban la violencia sexual,
como por ejemplo las normas que sancionaban la violación, concebían la violencia sexual básicamente no como un atentado a la propia mujer víctima, casi un atentado más bien a la honra de la familia e incluso del padre. Y por eso, por ejemplo, que el denunciado o el acusado se casara con la víctima hacía que no hubiera persecución penal. Eso nos permite entender que en realidad no era la garantía de los bienes jurídicos de la víctima, sino que casi era una protección mucho más social de la honra familiar y de la posibilidad de casar a una hija, lo que se resguardaba al sancionar la violación de esta manera. Entonces, a pesar de que la mayor parte de estas normas se han eliminado, no podemos olvidar que esos son los antecedentes de los que se derivan las normas que tenemos actualmente, y que los criterios que inspiraron esas normas no se derogaron tan rápido como se derogaron las leyes, y que muchas veces se mantienen en otros niveles en las prácticas y a veces en las prácticas o en las formas de interpretar las leyes. Entonces creo que una de las áreas en donde hay cuestiones más interesantes para reflexionar desde esta intención de incluir consideraciones de género en la justicia penal es la violencia contra las mujeres que se ejerce especialmente en las relaciones de pareja. Y en este sentido, yo creo que lo que podemos pensar es cómo también las herramientas con las que contamos hoy día, que nos parecen tan, entre comillas, avanzadas con respecto a lo que había hasta hace algunos años, en donde muchas veces la violencia en esta esfera no era ni siquiera considerada una falta mayor o un delito. Igualmente hoy día tenemos, y no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, conflictos respecto de la forma en que se incorpora la elaboración teórica, por ejemplo, en áreas de psicología o de los estudios de género en el sistema penal. Por ejemplo, un desarrollo teórico que ha sido muy importante y al que solemos recurrir, y que es bastante básico en la forma en que nos aproximamos a entender la violencia en las relaciones de pareja, viene dado por modelos explicativos que se han elaborado básicamente desde las décadas de los 70, que hablan, por ejemplo, de el síndrome de la mujer maltratada, el ciclo de la violencia, la indefensión aprendida, entre otras. Supongo que han escuchado en algún momento hablar de estas. Estos son modelos explicativos de la violencia que han sido fundamentales en su momento para poder entender qué es lo que pasa en estas relaciones de violencia en particular. Y, por ejemplo, se ha podido entender que si una mujer no reacciona defendiéndose frente a una agresión, no significaba necesariamente que ella estuviera consintiendo en la agresión. O que si una mujer denunciaba la violencia y luego retiraba la denuncia, no significaba que todo hubiera sido una mentira, sino que más bien estaban operando otros mecanismos, muchos mecanismos psicológicos que hablan de la complejidad de esta violencia. Sin embargo, lo que viene pasando y nos damos cuenta actualmente con estos modelos explicativos es que muchas veces se generalizan y un modelo explicativo pretende transformarse en un modelo predictivo. Y además se supone que todas las mujeres responden al mismo modelo y responden, por lo tanto, a las mismas dinámicas de violencia. Y es cierto, y en esto es un dato importante, la mayor parte de estos modelos fueron elaborados en base a la observación de mujeres víctimas que llegaban a refugios o a centros de atención a víctimas, o sea, víctimas normalmente de alguna violencia severa, que eran los que los investigadores y las investigadoras podían entrevistar y podían conocer sus historias de vida y empezar a elaborar estos modelos explicativos. Pero esas no son todas las mujeres que sufren violencia. Hay muchas mujeres que sufren violencia y que nunca llegan a buscar un refugio o que nunca llegan a un centro de atención. E igual son víctimas. Y entonces ocurre que muchas veces podemos encontrar jueces o juezas o otros operadores de justicia que hay casos en donde no detectan ni el ciclo de la violencia, ni el síndrome de la mujer maltratada o la indefensión aprendida y por lo tanto descartan que haya violencia de género o que haya violencia contra las mujeres. Entonces ven a la mujer muy empoderada o que se parece que ella está tomando la decisión sobre su vida, entonces no, aquí abuso no hay,
Aquí no hay una situación de subordinación, no hay. Entonces es como tener un checklist de que tiene que haber ciclo de violencia, tiene que haber síndrome tal, tiene que haber indefensión, y esta señora no cuadra. El problema es que cada vez nos encontramos más con mujeres que no cuadran. Porque las mujeres del siglo XXI, entre comillas, no son iguales que las mujeres de hace 20 años atrás. Y nuestros marcos explicativos siguen siendo marcos elaborados hace 20 años atrás, que está bien para entender algunas formas de violencia, pero no todas. Entonces aquí empiezo a contar casos. Hace poco tiempo, precisamente en Barcelona, supuestamente primer mundo, ¿no? Donde la violencia de género se combate como una política de Estado, etc. Un reconocido juez fue denunciado por violencia de género. Y quien denunciaba era su mujer, que también era jurista. Y a la mujer le había provocado diversas lesiones después de una discusión, durante una discusión. Y el tribunal resolvió que en ese caso se aplicarían las normas comunes, que no procedía a aplicar la ley de violencia de género, porque era claro que en este caso, tratándose de dos reconocidos juristas, no había una situación de subordinación. Ella era una profesional, independiente y reconocida tanto como el juez, un juez decano de Barcelona, y antes de esos hechos, los hechos que se denunciaron, no había habido episodios de violencia. Por lo tanto, no existía violencia previa y no había una situación de subordinación de la mujer, por lo tanto, no había violencia de género. Me estoy hablando, pero es que me parece tan interesante lo que dice el tribunal que voy a leer. En el presente caso, el motivo por el cual los cónyuges discutieron fue una infidelidad del esposo. Este motivo por sí mismo no constituye una expresión de superioridad machista, ni supone una manifestación de situación de desigualdad. El esposo es magistrado y en el momento de los hechos era decano de los jueces de Barcelona. La mujer es notario. Ambos, por tanto, ostentan un similar estatus cultural y social. Una valoración correcta de lo sucedido exige atender a los hechos inmediatamente anteriores al incidente del dormitorio, que es donde él la golpea. En la planta baja, los dos mantuvieron una discusión que la propia mujer tildó de civilizada y definió como un intercambio de inteligentes argumentos, de lo que se deduce que ambos discutieron en una posición de igualdad. Y entonces, además, el incidente que ahora se juzga fue algo puntual y aislado. La esposa manifestó que antes de estos hechos habían mantenido discusiones normales de pareja. Por lo tanto, lo que hace el tribunal es, en base a que antes del episodio no había habido discusiones frecuentes o maltratos frecuentes, entonces estos hechos quedan aislados. Y lo dramático es que esta mujer podría haber sido asesinada y no habría sido considerado violencia de género. Interesante. En Suecia, nuevamente seguimos en el primer mundo, para que no digamos que estas cosas pasan solo en Latinoamérica. En Suecia, investigaciones recientes sostienen que la sanción a actos de violencia en relaciones de pareja es mucho más leve cuando las mujeres se han defendido o han tenido una actitud más activa en el episodio de violencia. En estos casos, las mujeres no responden al modelo de la víctima pasiva y sometida, y eso se traduce en menores penas para los agresores. En Chihuahua, hace pocos meses, una sentencia por el homicidio de una mujer por parte de su pareja, que está en casación ahora, se sostuvo que no había elementos de violencia de género, pues la víctima se encontraba ya saliendo con otro hombre, salía de fiesta, etc. Todo lo cual indicaba que, de nuevo, no era una mujer sometida y pasiva. Otro ámbito complejo, lo dejo hasta ahí, seguramente después podemos hacer preguntas sobre este tipo. Otro ámbito complejo en cuanto a su interrelación con aspectos de género es el de la oralidad y la publicidad de los juicios penales. En los últimos años, gran parte de Latinoamérica ha experimentado reformas en este sentido. Estos procesos, sin embargo, tienen efectos muy contraproducentes cuando se trata de ciertos casos de violencia contra las mujeres, como por ejemplo los casos de violencia sexual. Sabemos que los delitos sexuales son de los delitos que tienen una tasa de cifra negra más alta. Pero si pensamos que delitos como la violación son delitos graves,
y de acuerdo al modelo acusatorio es altamente probable que lleguen a ser juzgados en un juicio oral y público, sabemos también que esta, que es la máxima manifestación del garantismo penal, se puede transformar en la razón para que una mujer decida o no denunciar o no llegar al juicio oral. Sin ir más lejos, cuando nos preguntamos normalmente en el mundo jurídico si una persona, una mujer, un ser querido, una hermana, una hija, fuera violada, si le recomendaríamos denunciarlo o no, tenemos que reconocer que muchas veces más bien le diríamos que no. Precisamente porque sabemos la revictimización que supone un proceso penal, sobre todo en los casos de violencia sexual. En Chile, en un caso que actualmente se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una mujer denunció haber sido violada por un militar, el cual fue absuelto, porque la mujer no era creíble. Ella no solo había estado bailando y besando al acusado pocas horas antes, sino que más aún, durante el juicio oral, ella no expuso con los mismos detalles el episodio de la violación como lo había hecho con la denuncia meses atrás. Y a los jueces, por ejemplo, el que ella hubiera omitido el episodio de la violación anal cuando estaba hablando en el juicio oral y público, no les pareció que era simple inconsistencia de la víctima, lo que demostraba que había estado mintiendo. Y nunca se pensó que el mismo hecho de estar declarando en forma pública en un pequeño pueblo del sur de Chile frente a la mitad del pueblo hubiera hecho que ella no quisiera relatar algunos aspectos de su experiencia. Este tipo de situaciones nos hacen plantearnos cómo el debido proceso, por ejemplo, actualmente garantizado, y el garantismo penal en los juicios orales y públicos puede significar una cosa para los acusados y otra cosa para las víctimas. Ahora, ¿por qué la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual y la violencia en las relaciones de pareja, resulta tan compleja para los sistemas penales, judiciales penales? Porque las características de estas formas de violencia son totalmente opuestas a los supuestos en base a los cuales se ha construido el derecho penal. El derecho penal se ha construido sobre la base en que la víctima y el delincuente no tienen un vínculo que los une, son desconocidos, que la víctima y el delincuente no se aman, que la víctima y el delincuente no tienen hijos en común ni tienen lazos de dependencia. Cuando estudiamos el derecho penal y estudiamos las figuras, jamás estamos pensando que víctima y delincuente comparten la misma casa. La cárcel como sanción penal no está pensada en base a que la víctima y el delincuente tengan un vínculo de dependencia económica. Por ello, el delito siempre fue concebido y teorizado como un fenómeno que ocurría en la esfera pública, y por lo tanto un espacio donde puede haber testigos, etc. Todo lo cual no ocurre cuando estamos hablando de violencia en las relaciones de pareja o violencia sexual. Y de hecho, hasta hoy día sabemos que hay muchos delitos que no pueden ocurrir en la esfera privada. No sé con la norma en México, pero en Chile, por ejemplo, hay ciertos delitos contra la propiedad que no son punibles cuando se cometen entre ciertas personas vinculadas que están unidas por vínculos de familia. O sea, no existe el robo hasta un cierto, o sea, una cierta cuantía entre marido y mujer, entre padres e hijos, etcétera, porque es la forma de excluir lo penal de la esfera privada, ¿no? Entonces, lo que la violencia contra las mujeres ha hecho con el sistema penal ha sido un proceso en el sentido inverso a lo que históricamente venía haciendo. Porque entonces estamos hablando de que se empieza a sancionar algunas cosas que antes no fueron sancionadas y que el sistema, en la forma en que fue concebido, no tenía ni pensado sancionar. O sea, que es un sistema que sigue pensando en que tiene que haber testigos y en estos delitos no hay testigos. Problema estructural que todavía no podemos resolver. Y que entonces hace que la respuesta fácil sea decir es que esto no puede juzgarse en el sistema penal. Esa es una de las salidas, ¿no? Como el razonamiento posible. Ahora bien, yo creo que es importante reconocer que existen consideraciones de género que han hecho que el sistema penal hasta hoy día, incluso de forma a veces no expresa, tienda a justificar la violencia contra las mujeres en esta esfera y a responsabilizar a las propias mujeres por la violencia de la que son víctimas. Esto no solo en el plano jurídico propiamente tal, sino también en el plano político. Y, por ejemplo, esto lo vemos sobre todo en el día de hoy, cuando, por ejemplo, casos como en Chile hubo un caso que se llamó Alto Hospicio, muy similar, tristemente es parecido a algunos casos de feminicidios en México,
en el que un grupo de chicas fueron secuestradas y asesinadas por una persona, chicas muy pobres, jovencitas muy pobres, y entonces no se investigaron todos estos casos durante mucho tiempo porque se decía que ellas seguramente se habían ido a prostituir a Bolivia, porque esto era en el norte de Chile, cerca de Bolivia. Y no se investigaron. Ellas eran pobres, eran adolescentes, entonces, bueno, básicamente si les había pasado algo habría sido por su propia responsabilidad. En el caso de Campo Algodonero, sin ir más lejos, lo que se criticó por parte de la Corte Interamericana en general también era esto, de hasta qué punto se responsabiliza a las propias víctimas de su suerte. O porque, y esto lo vemos también en otros juicios, el tema de que la mujer iba sola en la noche o que ella se había ido a una fiesta. Lo que pasó en este caso que les comentaba antes, la mujer no resultó creíble porque ella estaba en una fiesta, estaba bebiendo alcohol y se había estado besando con el militar al que ella después denunció de haberla violado. Si ella hizo todo eso antes, entonces, bueno, que no se venga a quejar después de que la violan, ¿no? Hay algo así que nunca queda expresamente escrito en una sentencia, pero que de alguna manera uno se da cuenta de qué es lo que... Pero lo que es interesante es que eso no solo ocurre en estos casos, sino que, por ejemplo, actualmente en España se reproduce de otras maneras. Y, por ejemplo, hoy en España, cada vez que hay una nueva mujer asesinada por su pareja o expareja, la pregunta es si ella había denunciado y había pedido o no medidas de protección. O sea, de nuevo estamos poniendo en la mujer la responsabilidad e indirectamente estamos diciendo que si ella no denunció y ella no pidió medidas de protección, bueno, ella no hizo lo que tenía que hacer. Ella se expuso a que la mataran. Indirectamente estamos responsabilizando a las mujeres y por lo tanto la violencia sigue siendo vista como un fenómeno particular entre una mujer y un hombre y se olvida toda la responsabilidad social y del Estado que existe detrás de este fenómeno, que no es un fenómeno particular entre un hombre y una mujer. Por ello, la incorporación de consideraciones de género en el análisis jurídico supone, desde mi perspectiva, no solo comprender las dinámicas propias de las relaciones de violencia, entendidas en este sentido como particular, sino también comprender que existen marcos sociales mucho más amplios en los cuales estas violencias se producen. En el caso del juez decano de Barcelona, se resolvió que no había violencia basada en el género. Y posiblemente, si incluso él hubiese matado a esta mujer, habría sido igual en términos judiciales, pero este caso habría ido a ser uno de los casos más que se cuentan cada año como de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y es paradójico, porque lo seguimos contando. Y es porque podemos intentar encontrar que en este caso en particular no había violencia previa, no había situación de subordinación o lo que sea. Pero lo que es real es que una mujer asesinada en ese contexto va igual a engrosar las listas de mujeres asesinadas por violencia por parte de su pareja, y esas listas se siguen engrosando en forma desproporcionada en el caso de mujeres asesinadas comparadas con los hombres asesinados por su pareja. Entonces, creo que en ese sentido es interesante recordar que la violencia contra las mujeres, por ejemplo, como fue definida por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, habla precisamente de estos dos elementos. La violencia contra las mujeres es la violencia que se ejerce contra ellas por el hecho de ser mujeres, por razones de género, como podemos decirlo en otras palabras, o porque las afecta en forma desproporcionada. Y cuando hablamos de esta violencia, en estos niveles estamos hablando de una desproporción. Y el considerar esa desproporción también es fundamental. Es decir, hay un elemento que va más allá de analizar el caso concreto y ver si la mujer era más o no era autónoma, era o no tenía carácter o no tenía carácter, porque muchas veces las con más carácter resultan ser las que se exponen a morir. Sabemos que las mujeres que están, por ejemplo, terminando relaciones son las que están en mayor riesgo de ser asesinadas. Y las que están terminando relaciones son las que están con la suficiente autonomía como para decir, basta. Ellas están más en riesgo. Entonces no es porque tengan ellas mismas una relación de subordinación, pero cuando ellas son asesinadas, están siendo víctimas de esta violencia contra las mujeres. De esta violencia que afecta a las mujeres en forma desproporcionada. Entonces, en conclusión, si es que puedo de alguna manera concluir, creo que al aproximarse al análisis de consideraciones de género, elementos de género, cuando pensamos en la justicia penal, a veces creemos que tenemos un par de elementos y que entendemos, qué sé yo, el ciclo de la violencia y que con eso ya se nos ilumina. Y es cierto, se nos aclaran muchas cosas, pero la realidad es mucho más compleja.
estaba pensando en una comparación que a mí me surge cada vez que escucho a personas en Europa hablar de México. Europeos que dicen que han venido a México y que han estado 3 semanas y leyeron los diarios y que entonces pueden perfectamente hablar y decir, es que el problema en México es que tal, y dicen 3 frases como si pudieran entender con 3 semanas de visita y algunas conversaciones cuál es la realidad mexicana en total. Creo que a veces pasa lo mismo con los temas de género. Que creemos que porque nos hemos acercado a un aspecto ya podemos decir, bueno, ya controlo esto de los problemas de género, de los desafíos del género a la justicia o lo que sea. Y creo que más bien nuestro acercamiento tiene que ser mucho más comedido, sabiendo que podemos ver algunas cosas, pero hay todavía mucho más y es bastante más complejo el hacer frente a esta realidad y que entonces tenemos que ir revisando y cuestionando nuestros propios criterios cada vez. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patsy Lee, por la presentación y por este panorama de la violencia de género en el mundo y cómo sigue tan arraigado la idea de subordinación de la mujer en tan distintos ámbitos y en tan distintas culturas, porque finalmente sí hay una diferencia entre cada uno de los países y bueno, y por este mensaje de leer la violencia en el contexto, ¿no? En su contexto legal, en su contexto social, en el económico, pero también en el de las instituciones que analizan la violencia, sean estas judiciales o de otra naturaleza. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Patricia Palacio Zuluaga. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y LLM de la Universidad de Harvard. Es instructora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y trabajó como investigadora del Centro de Derechos Humanos y en varios cursos de pre- y posgrado en la misma casa de estudios, incluyendo el diploma de postítulo Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica. Ha publicado los libros Las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y la Perspectiva de Género, La No Discriminación, Estudio de la Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos y el recurso electrónico Selección de Jurisprudencia Universal e Interamericana en materia de derechos humanos y mujeres. Paper, The Path to Gender Justice in the Inter-American Court of Human Rights, ganó el premio Audrey Rappaport para el trabajo académico en materia de derechos de las mujeres y fue publicado en Texas Journal of Women and the Law, Spring, en el primavera de 2008. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile publicará próximamente su libro El tratamiento de la violencia de género en la Organización de Naciones Unidas. Actualmente es candidata a doctora en la Universidad de Nueva York, donde su investigación se centra en el impacto no cuantificado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Patricia, te damos la palabra. Gracias por esa. También quiero agradecer a las instituciones. Patsy Lee, luego de esa presentación. Pero también a lo mejor tengo que avisarles de dónde parte de la investigación. Yo soy una observadora de tribunales internacionales. Entonces, lo que yo hago es que en este aspecto, en el aspecto de relaciones, perspectiva de género, es que yo analizo los casos que reciben los tribunales internacionales y veo cómo han aplicado o no ha aplicado la perspectiva de género en ese sentido. Y entonces cuando se me pidió que hablara de elementos metodológicos para aplicar una perspectiva de género, lo primero que pensé fue que lo más importante es el punto de partida, que es cómo identificar un caso que tiene ramificaciones. Suena obvio, pero no lo es. Y hay muchísimos casos de tribunales nacionales e internacionales que simplemente no han podido ver cuando tienen en sus manos un caso que tiene ramificaciones. El caso más relevante para nosotros en ese sentido es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esa corte en el año 2006 publicó la sentencia contra Perú por la situación en una masacre en el penal de Castro Castro, Lima. Y al presentar su voto individual, el presidente de la Corte Interamericana dijo en esta instancia que este era un hito en la jurisprudencia interamericana porque era la primera vez que se presentaba un caso a la Corte que implicara la violación de derechos humanos de las mujeres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Antes de 2006 hubieron varios casos que presentaron a la Corte temas de género, violaciones de derechos humanos de las mujeres, y la Corte sencillamente no los vio. O sea, al leer los hechos que constituían el caso, la Corte no fue capaz de ver que esos casos tenían implicancias particulares para las mujeres involucradas. Entonces yo diría que el problema en el ámbito judicial, el problema más grande, antes de tratar de decir cómo resolvemos un caso que tiene ramificaciones de género, primero tenemos que ver, identificar un caso que tiene dicha ramificación. Entonces, me pide que analice la forma de aplicar la perspectiva. Patsily dice, no es fácil. Yo entiendo que todos ustedes en este curso han recibido elementos teóricos, ¿cierto? Teóricas sobre el patriarcado. Yo diría entonces que el punto de partida es tener la conciencia de que el derecho es una estructura patriarcal. Suena muy fácil decir. Pero tener la conciencia de que lo que hace el derecho es reproducir e institucionalizar una perspectiva. Don Francisco. El derecho reproduce e institucionaliza una perspectiva de la vida que es masculina. Eso, decirlo en un paper teórico es una cosa. Verlo en un caso judicial es otra cosa. Lo que quiero decir aquí es que el derecho reproduce un punto de vista. Y ese punto de vista tiende a ser un punto de vista masculino. ¿Por qué? Porque el derecho que nosotros hemos heredado ha sido creado por hombres y por lo general es aplicado por hombres, ¿no? La gran mayoría de legisladores, la gran mayoría de jueces en nuestro país han sido hombres. Entonces, el punto de partida que está plasmada en ese derecho tiende a ser masculino. Entonces, como consecuencia de esto, también tenemos que tener conciencia de que el derecho establece patrones de normalidad que son elaborados en base a esta experiencia. Lo normal, lo que nosotros consideramos normal, tiende a ser una experiencia masculina. Si nosotros entendemos eso, de verdad, es más fácil ver cómo eso es aplicado el día a día en los casos que vemos. Y así como el derecho establece este patrón de normalidad que tiende a ser masculino, también establece un otro, que es todo lo que no conforma a este patrón. Entonces, si hablamos de cómo los tribunales hasta este momento han mayoritariamente aplicado la perspectiva de género, o han tratado de identificar dónde existe una discriminación en la ley o en el trato recibido. Lo que la mayoría de los tribunales hasta este momento ha hecho es usar un modelo que se llama el modelo parecido-diferencia. Esto es parecido/diferencia. ¿Qué implica este modelo?
este modelo implica identificar un nivel ideal de protección que siempre corresponde a un sujeto no discriminado. O sea, el deber ser de la protección de la ley, ¿no? Entonces, si el caso que se nos presenta conlleva o trae circunstancias donde hay un otro que no se le da el mismo nivel de protección, entonces se determina que hay una discriminación. ¿Ya? Entonces el modelo parecido y diferencia requiere que nosotros establezcamos una norma. ¿Ya? Y esa norma tiende a ser la protección que se le da al hombre, la protección que se le da al hombre blanco, al hombre no indígena, al hombre heterosexual, por ejemplo. Entonces, todas estas otras categorías son el otro, ¿no? Entonces, hasta este momento, la mayoría de las veces que se ha identificado discriminación se ha hecho con este modelo. Y este modelo sirve para identificar algunos casos de discriminación. Y les voy a dar unos ejemplos. El ejemplo más claro del derecho internacional de los derechos humanos, que es donde trabajo yo, puede ser el caso Brooks contra los Países Bajos, que es un caso de 1987 resuelto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso Brooks, la ley de los Países Bajos establecía que para que una mujer casada pudiera recibir prestaciones de seguro social, tenía que comprobar que ella era sostén de familia, jefa de hogar en el fondo. ¿Ya? Este proceso de comprobación era un proceso largo. En cambio, a los hombres se presumían que ellos eran sostén de familia, salvo que se comprobara lo contrario. Entonces era mucho más fácil que un hombre recibiera prestaciones de servicio de seguro social que a una mujer. ¿Ya? Está bastante claro el caso, ¿no? Entonces, en este caso lo que hizo el Comité de Derechos Humanos es que estableció este patrón de normalidad, que era el hombre casado, y luego vio que a la mujer casada no se le daba el mismo nivel de protección. Por lo tanto, ella era el otro, ¿no? Por lo tanto, ahí había una discriminación. ¿Queda claro? Sin embargo, el modelo parecido diferencia sirve solamente para estos casos en donde es fácil identificar un sujeto cuya protección es mayor, vale decir ideal. Y hay muchísimos casos en donde ese no es el caso. Un ejemplo de estos, también dentro de la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el caso Voss, B corta OS, contra los Países Bajos también, y también tiene que ver con seguridad social. Y en este caso, la señora Voss, la demandante, era discapacitada y tenía derecho y estaba recibiendo una pensión por discapacidad. ¿Ya? Varios años después de que empezara a recibir esta pensión, muere su ex marido y por lo tanto ella se hace acreedora de una segunda pensión, una pensión por viudez. Y el Estado lo que hizo fue que inmediatamente reemplazó su pensión por discapacidad por esta nueva pensión de viudez. Y resulta que salió perjudicada la señora Voss, porque esta segunda pensión era menor. Entonces, la señora Voss reclamó de que esto era discriminación. ¿Y por qué era discriminación? Porque a los hombres no se les hacía este trueque. ¿Y por qué no se les hacía? ¿Por qué no se les quitaba su pensión de discapacidad? Porque los hombres no podían recibir pensión de viudez. Entonces, aquí el comité de nuevo trató de aplicar este modelo parecido diferencia, pero sin embargo, el hecho de que los hombres no podían recibir pensión de viudez y por lo tanto ningún hombre podía caer en esta situación en que estaba la señora Voss. Por estas dos circunstancias, el comité ya no tenía su modelo ideal de protección. ¿Ya? Y por otro lado, el Estado lo que reclamó fue que en la mayoría de los casos esto favorece a las mujeres. ¿Por qué favorecía a las mujeres? Porque el cálculo de pensión de una mujer se calculaba en base de una jornada parcial de trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres tendían a trabajar media jornada.
dedicarse la otra media jornada al hogar. En cambio, los hombres trabajaban jornada completa. Entonces, por lo general, la mujer salía favorecida en estos casos. Y la señora Voss era, en el fondo, una aberración del sistema. Ella era diferente. ¿Por qué? Porque ella trabajaba jornada completa. Entonces, el Estado no veía por qué tenía que reemplazar este sistema, esta regla, que por lo general tendía a favorecer a las mujeres. Y el comité no pudo ver que la norma estaba basada en este punto de vista masculino, en esta idea de que las mujeres trabajaban menos tiempo que los hombres y por lo tanto sus pensiones eran menores. Y aquí el comité encontró que no hubo violación de derechos humanos, que no hubo una discriminación en este caso. O sea, no vio que habían elementos de género. Falló en contra de la señora Voss y la señora Voss se tuvo que quedar con su pensión menor. Caso. Otro ejemplo de este modelo parecido diferencia que puede confundir a los tribunales es un caso que se dio ante la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama, el caso se llama Geduldig contra Aiello. Y resulta que la señora Geduldig reclamó por discriminación por sexo. ¿Por qué? Porque el seguro de discapacidad que ella tenía no cubría discapacidad resultante del embarazo. Ella decía que esto era una discriminación por sexo, porque afectaba solamente a las mujeres. Ahora, en este caso, la Corte también intentó aplicar este modelo parecido diferencia y encontró que aquí habían dos grupos, los que estaban discapacitados por embarazo y los que no estaban discapacitados por embarazo. ¿Ya? Y en el segundo caso, habían tanto hombres como mujeres. Y como había mujeres en ambos casos, la Corte decidió que esto no era un caso de género. Aun cuando este mismo seguro cubría, por ejemplo, discapacidad resultante de enfermedades de próstata. El hecho de que no cubría discapacidad por embarazo, la Corte no lo vio como un problema de género porque había mujeres que también estaban recibiendo esta pensión y que no habían sido discapacitados por embarazo. Entonces la Corte dijo, aquí sí tenemos dos grupos, pero aquí lo que hace la norma es que distingue entre personas embarazadas y personas no embarazadas. Y por lo tanto esto no constituye discriminación por sexo. O sea, la Corte no fue capaz de ver que el embarazo es un hecho que solo afecta a mujeres. Entonces, distinciones hechas en base al embarazo necesariamente van a tener implicaciones de género. ¿Entienden? Entonces, en estos dos casos, en Voss y en Geduldig, el método parecido de diferencia no sirvió para detectar la discriminación, porque no tomó en cuenta los estereotipos sexistas en los cuales estaban basadas las normas impugnadas. ¿Ya? Y les doy otros ejemplos que están más cerca de casa, ¿no? Yo les había dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había recibido varios casos donde habían violaciones relevantes y no los había visto siquiera. Uno de esos casos fue el caso contra Colombia, que se llama Caballero, Delgado y Santana. En este caso, que es de los 90, se trataba de una desaparición forzada de dos personas, un hombre y una mujer. Caballero Delgado era el hombre y Santana era su compañera. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Aquí la Corte tenía que determinar si es que habían sido tomados presos por militares, si es que habían sido sujetos a torturas o malos tratos mientras estaban presos, y si es que los militares los habían asesinado, al final de cuentas. Para establecer que Caballero, Delgado y Santana se encontraban en poder de una patrulla militar, la Corte utilizó un testimonio que decía que el testigo había visto a Santana completamente desnuda y con las manos atadas detrás de su espalda en presencia de una patrulla militar. Este fue el testimonio que ocupó la Corte
para determinar que habían sido privados de libertad por militares. Sin embargo, cuando había que ver si es que habían sido sujetos a torturas o malos tratos, la Corte dijo que no había evidencia de ello. Y al decir esto, la Corte no desarrolló un argumento que tenía que ver con este testimonio. Solo dijo que no había evidencia de ello. Y con eso, lo que se presume al leer la sentencia es que la Corte sencillamente no vio este hecho. O no consideró que la tortura podía ser estar completamente desnuda y atada en presencia de una patrulla militar. No consideró que esto de por sí eran malos tratos. ¿Y por qué no lo hizo? Porque cuando nosotros pensamos en tortura, las imágenes que saltan a la cabeza son imágenes de una experiencia masculina de tortura. Y a lo mejor para un hombre estar atado y a lo mejor desnudo delante de otros hombres no constituye de por sí, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no, a lo mejor el tribunal pensó que esto no constituiría de por sí malos tratos. Entonces aplicó ese estándar a un sujeto que era femenino y no vio, por lo tanto, las implicancias del hecho de estar completamente desnuda, atada de mano, rodeada de militares para una mujer. Entonces, en ese caso, la Corte determinó que no hubo tortura o malos tratos. Esto es uno de los casos en los cuales por lo cual yo digo que el presidente de la Corte, cuando dijo que no había recibido casos que tenían que ver con derechos humanos de las mujeres, por esto digo que no es cierto lo que él dijo. El segundo caso, a lo mejor lo conoce, el caso Loaiza Tomayo contra Perú, tenía que ver con una mujer que había sido apresada y sujeta a un proceso por delitos terroristas. Entonces habían muchísimos alegatos de violaciones de derechos